Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Evi, ¿vos cómo estás? Muy bien, muy feliz con la visita que tenemos el doctor Ezio Caracha. Es un doctor canadiense que está radicado en Italia y bueno, es médico biotecnólogo, genético molecular, farmacólogo, nutricionista, farmacéutico, investigador científico. La verdad que hoy es un programón porque vamos a hablar de todo lo que nos preocupa, que es el cáncer, ¿no? Que es tan lenta esa enfermedad que a muchos le da chances y a otros no. Esperamos verlo al doctor. Hola, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes en Argentina y buenas noches en Italia. Doctor Ezio Caracha, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el aporte al programa. Muy feliz de poder tenerlo. Gracias a usted, muy agradecido. Agradecida yo, bueno, y estaba con el tema de la presentación, que usted es médico biotecnólogo, genético molecular, farmacólogo, nutricionista, farmacéutico, investigador científico. Sí, inmunólogo, realmente la mi especialidad es inmunología, pero también hice un parte de investigación científica de farmacología y eso es lo que se conecta con el discurso de la investigación. Terrible. Muy bien, lo felicito. Gracias. Y tan jovencito, ¿qué edad tiene, doctor? 36 años, recién cumplido. Bueno, feliz cumpleaños, atrasado, no sabíamos antes. Doctor, Cumpleaños. Hoy tenemos un programa muy interesante que es sobre el cáncer. Sí. Es una enfermedad que ayer hemos charlado un poco por teléfono, es una enfermedad que viene tan silenciosa, ¿no? ¿Qué es el cáncer, doctor? Bueno, el cáncer, vamos a decir que la segunda causa de muerte en el mundo, porque la primera causa son problemas cardiovasculares. Es una enfermedad debido a que la célula anormal, que nosotros llamamos cancerígena, se reproduce de manera incontrolada e invade y destruye el tejido corporal normal. Esta hiperproducción, que se llama hiperplasia, es un proceso, por supuesto, incontrolado y que principalmente se encuentra localmente hasta que no afecte los vasos sanguíneos, dando así el proceso metastático. ¿Qué es la metástasis? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es la metástasis? ¿Qué es llegar a...? La metástasis es el proceso terminal del cáncer después del cuarto estadio, donde particela de célula cancerígena se pega a otro lado del cuerpo, del punto focal, permitiendo así el desarrollo de otra masa, de otro núcleo tumoral en otra parte del cuerpo, de nuestro organismo en este caso. Es como que se va de un lado para otro, ¿no? Y como sí, toma porque todo... el punto focal después hasta que no se invade, porque los vasos sanguíneos pueden transportar una particela de un punto al otro. Por ejemplo, si el punto focal es los pulmones, puede desarrollarse en las piernas, o en los brazos, o en el cerebro, depende. Hay distintos puntos metastáticos, por cierto. ¿Y cuáles son los tipos de cáncer, doctor? Bueno, tenemos sarcomas, linfomas, adenomas, carcinomas, son todos los tipos de cáncer que existen. Los carcinomas principalmente se encuentran en los tejidos epiteliales como pulmones, intestino, mamas, mientras los sarcomas en los tejidos conectivos. Linfoma principalmente debido, o también en este caso podemos también hablar de enfermedades de vaso sanguíneo, vaso linfático, que son todo el tipo de casos debido a donde se desarrolla principalmente nuestro cáncer, que puede incluir tejido conectivo, huesos, o también algo de, como estamos diciendo, células epiteliales. Doctor, ¿puede llegar a ser una de las causas del cáncer la angustia? Bueno, tenemos muchísimos factores. Principalmente podemos hablar de causas virales, por ejemplo, el caso del papiloma viral,
que puede ser causa de cáncer, a causas hormonales. Por ejemplo, se encuentra en muchas mujeres que después del estadio de la menopausia, muchas mujeres tratan de tratar la descompensación debido a la falta de estrógeno con trébol rojo o con soya, porque tiene fitoesterol que puede mimar la actividad estrogénica. Esta característica, pero hormonal, puede ser también causa de cáncer ovárico en algunas mujeres. Entonces también ahí se encuentran factores hormonales. Podemos hablar también de factores debido a la obesidad, el tabaquismo, el entorno. Nuestro entorno nos expone a más del 80% de sustancias cancerígenas, principalmente el entorno laboral. Y nuestra alimentación, en algunos casos, más principalmente encontramos causas genéticas, que son agente físico, agente químico. Doctor, cuando hablamos de la parte de la mujer, ¿no? Cuando es, no reconozco bien la palabra, no recuerdo, cuando quitan el útero y queda como un muñón, una cosa así, no recuerdo bien el nombre, perdón, queda solamente los ovarios. Al quitar el útero, ¿es muy posible el cáncer? Una vez que se quita el útero, el ovario, el cuello, claro. Puede pero ser, que quede el útero, que quede los ovarios. Exacto, puede ser un proceso de prevención, en este caso por alguna mujer, por el caso, por cierto, del papiloma viral, ya que es un punto donde se puede desarrollar una masa tumoral. Entonces, al yo eliminar y a tener esta histerectomía total, puedo principalmente encontrar un proceso de beneficio y de prevención, aunque no expone a una falta de proceso de estrógeno o de funcionamiento uterino que puede llevar a la mujer a un estadio menopausial precoz. Está bien, doctor. ¿Y cómo evoluciona el cáncer en el intestino? ¿Cómo comienza? ¿Cuáles son los factores y cuáles son, digamos, como síntomas que uno puede estar en alerta y decir, bueno, algo está pasando? Bueno, vamos a decir principalmente que el cáncer, así como toda la célula, porque tenemos que ver el cáncer también como células, ¿verdad? Okay. Necesita nutrición, que sea oxígeno, que sea alimento nutricional, y entonces hay un factor de angiogénesis que permite de desarrollar vasos sanguíneos que necesita el tumor para poder crecer y convertirse en un tumor metastático, ¿verdad? Y entonces, del principio, cualquier masa tumoral puede aparecer como una pequeña masa de indistinto tejido, vascularizado o no, hasta que puede desarrollar el intervento de estos factores que estimulan la creación de vasos sanguíneos que son necesarios al tumor para poder crecer, y entonces da una masa local podemos empezar principalmente a ver una masa tumoral que tiene un desarrollo muy alto. Técnicamente tenemos dos tipos de proliferación celular. La que se llama hiperplasia, que principalmente se encuentra en todos los tumores malignos en este caso, donde hay una proliferación celular muy incontrolada. Pero también podemos hablar de displasia, donde hay también una proliferación celular, pero realmente esta proliferación puede tener una regresión, puede volver a un estado normal nel 80% del caso, aunque hay un porcentaje de que también un tumor que se desarrolla por displasia puede convertirse en un tumor maligno. Claro. Nosotros en la medicina tenemos una clasificación que se utiliza con 3 letras, T, N y M. La T tiene valor de 0 a 4, para decir el estadio del tumor, que 1, 2, 3 o 4. La N representa los ganglios linfáticos comprometidos. Si hay, por ejemplo, un número 3, significa que hay mucho ganglio linfático comprometido. Y la presencia de la M de 0 a 1 identifica un tumor que está desarrollando metástasis o no.
Es una enfermedad muy silenciosa, ¿no, doctor? En algunos casos sí, depende principalmente el punto de desarrollo de la masa tumoral, porque principalmente si se desarrolla en un sitio como estómago o pulmones, que principalmente están collegados respectivamente con el discurso de la digestión o de la respiración, es muy probable que no damos cuenta de un posible cambio o de una molestia, que principalmente se empieza con una molestia. Pero per persona que tiene cáncer en sitio escondido o no principalmente tan evidente, puede ser que no se dan cuenta y entonces la síntoma vuelve a aparecer solamente cuando el tumor esté en un estadio avanzado. Está bien. Carlos, ¿alguna pregunta al doctor? ¿Y qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Aquí Carlos. Le quería preguntar una cosa. Estábamos hablando sobre el tema de la alimentación, sobre el tema de la angustia, del estrés, y mucho se ha hablado de los agrotóxicos, ¿no? De los agrotóxicos, de cómo intervienen en la salud y sobre todo en el cuerpo de las personas, y este tipo de sustancias fueron prohibidas en muchísimos países, pero nosotros acá en Argentina las seguimos teniendo. ¿Qué implicancia real tiene el tema de los agrotóxicos con el cáncer? Perdón, no entendí la palabra. Agrotóxicos como Monsanto, que se utilizan muchas veces en los alimentos. Es la primera vez que lo escucho. A ver, me voy a acercar un poco a ver si se escucha. No sé de qué me está hablando, porque no conozco esa sustancia. Ahí está. Son sustancias que se utilizan para que no crezcan, por ejemplo, otro tipo de malezas o insectos, insecticidas en los campos de cultivo. Agrotóxico. Exactamente, sí, agrotóxicos. Ah, ok, debido a la alimentación, que usted lo utiliza todavía en el discurso de la alimentación. De las plantas. Bueno, sí, principalmente este tipo de cosas puede, porque vamos a decir una cosa, que en el caso de la célula, tenemos que ver también la célula misma como un organismo individual. La célula puede manejar una cantidad de sustancia tóxica, que por cierto reconocerá como tóxica y tendrás la costumbre de eliminar, de facilitar la eliminación, que en este caso puede ser por intestinal o por los riñones o por sustancias que son como gases por medio de los pulmones, por medio de la respiración. Pero hay una cantidad que todavía en el día de hoy no es muy cierto cuánta es esa cantidad máxima que nuestra célula puede manejar hasta poderse convertir en una célula cancerígena. Puede ser que yo tenga una célula que tenga ya un 79% de sustancia tóxica, también como la que me está comentando usted, y es suficiente una dosis ligera más para que esa pueda desarrollarse en una célula cancerígena como tal y poder desarrollar todas las síntomas correlatas con el discurso del cáncer. Está bien la pregunta, te sacó las dudas, Carlos, sobre este tema. Doctor, ¿y cuáles son las posibles terapias? Pero antes que me responda a esa pregunta, quería preguntarle algo. Si hace todos los 6 meses sobre el tema del hígado, porque a veces se inflama la parte de la panza, se hincha y cae mal siempre la comida. ¿Cuáles pueden ser las razones si todos los análisis y los estudios salen que están bien, que está todo en orden? ¿Por qué del otro lado, cuando recibimos algo así, que está todo bien, igual comemos algo y la digestión no es buena? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Estamos alimentándonos mal? ¿Hace falta más agua? Bueno, vamos a decir que nuestro hígado, principalmente ya que me está hablando de hígado, es una glándula que funciona como un filtro. Puede manejar una cantidad de sustancias y principalmente
la saturación de sustancia tóxica puede llevar a este proceso de mala digestión y todo lo que está colegado con el discurso de la digestión. Hay proceso, pero también yo sé que ustedes en Argentina, porque en Italia ese discurso ya resulta un poquito complicado conseguirlo, hay una matas que se llama boldo, con B alta, que es muy valioso para estimular la secreción de la bilis. Y es un proceso de detoxificación muy fuerte, porque la sustancia amarga estimula la estimulación nerviosa del trigémino para que se pueda estimular la bilis, y puede ser suficiente una terapia de 30 días máximo de esa sustancia, de esta mata en este caso, para tratar de tener un proceso de detoxificación que nos ayuda mucho para liberar y para volver a un estado de digestión normal. Aunque también nuestra comida full o llena de grasa hidrogenada, saturada o de carbohidrato puede desarrollar hígado graso, y eso disminuye la eficiencia de nuestro hígado y de nuestra digestión. Ah, perfecto, doctor, muy bien, me sacó una duda. Doctor, ¿cuáles son las posibles terapias para el cáncer? Bueno, principalmente encontramos la clásica terapia de la quimioterapia, que se utiliza en el día de hoy por la mayoría. Existe en algún caso radioterapia, y en último se encuentra la terapia inmunológica. Esa última es reciente porque no lleva bastante tiempo de aplicación. Principalmente la comisión médica puede decidir de utilizar ese tipo de terapia contra las personas que tienen más porcentaje de sobrevivencia o expectativa de vida, así como se dice. Es una terapia donde en laboratorio se produce anticuerpo monoclonal o policlonal capaz de reconocer de manera específica una célula cancerígena y destruirla, sin necesidad alguna de influenciar negativamente la célula sana, que por cierto pasa con el utilizo de la quimioterapia. Muy bien, doctor. Tengo otras preguntas más. ¿La alimentación puede influir sobre el cáncer? Por cierto, sí, porque vamos a decir que en la esfera de la alimentación tenemos principalmente las proteínas. Todas las proteínas animales, van a decir el pescado, la carne, los productos lácteos, son proteínas capaces de inflamar nuestro organismo. Y por inflamar, entiendo el discurso de acidificar nuestra sangre. Si la célula sigue por bastante tiempo en un ambiente ácido, se inflama hasta que se convierte en una sustancia cancerígena. Eso pasa principalmente con la carne roja, pero con todas las proteínas animales. Entonces, aquí, por ejemplo, en Italia, en la universidad, en el Hospital San Raffaele de Milán, se ha experimentado en el 2016 una nueva terapia de quimioterapia y radioterapia, pero junto con una buena alimentación. Cuando la persona que tiene cáncer descubre esta enfermedad, yo recomiendo una alimentación principalmente vegana por todo el tiempo que tiene que atravesar esta fase terapéutica, porque una alimentación sin proteína de origen animal permite de alcalinizar nuestra sangre, que contesta más positivamente a la terapia que estamos haciendo. Tenemos más chances de sobrevivencia en algunos casos. Doctor, ¿cuáles son las...? Porque bueno, en casa somos de tomar leche de almendra. La leche de almendra es muy buena y a veces no inflama tanto la parte intestinal que la leche común, ¿no? Y hablaba con mi mamá, porque cuando ella tuvo cáncer, tuvo una operación muy grande de cáncer, el doctor le dijo que sí, que la leche de almendra era buenísima. Y de ahí incrementamos nosotros en casa hace casi 6 años de esto, y me ha ayudado mucho en la parte intestinal justamente a mí, ¿no? Con este tema, aunque los dulces a veces no ayudan mucho,
En casa no se come mucha carne roja, se come muchísima verdura y fruta, jugos todos, los jugos de los que se puede imaginar, de verduras, lo que sea, de fruta, pero sí la parte del dulce. Eso, con tanta vida sana de alimentación, comer un alfajor o un chocolate, que no puede faltarme a la noche, y como que no hice nada durante el día, o ayudar algo. Bueno, hay el caso particolare que no crean problema. Yo hablo principalmente de una constancia, de una costumbre de todos los días, todos los meses, donde el exceso puede ser causa de cualquier enfermedad. La solución está siempre en el medio, pero hay los dos casos extremos, la falta total o el exceso total, que puede ser causa de problemáticas. Entonces, una alerta, claro. En medio. Claro. Carlos, ¿alguna pregunta al doctor? No, recién cuando decías esto, lo del chocolate, me hizo acordar de la otra vez que fuimos caminando y después nos clavamos una hamburguesa. Realmente, ¡qué vergüenza! Eso de hacer ejercicio para después tener, digamos, la posibilidad capaz de un permitido, ¿no? Eso que no puede faltar. Es una justificación. No cabe. Claro. Doctor, ¿cómo se hace para tener una alimentación saludable, digamos, con cosas que uno tenga más o menos dentro de su alacena, dentro de su casa, y no tener que ir a comprar cosas específicas? Bueno, también como en la experiencia nutricionista se ha notado últimamente que en el desayuno y en el almuerzo es muy preferible introducir carbohidrato y fruta y verduras, e incluir proteína y verduras solamente en la hora de la cena. No poner nada de proteína en la espera del almuerzo. Eso sí, mi costumbre de estilo de vida es principalmente una vida normal. Si yo tengo una vida y soy una persona del gimnasio, un culturista, así como se dice, necesito principalmente entonces cambiar mi estilo alimenticio con respecto al estilo de vida. Pero por lo demás es preferible principalmente tratar de dividir su alimento y poner, como estaba diciendo, proteína y verdura y en la noche, y carbohidrato y verdura en el almuerzo, y en el desayuno frutas. Seguramente incluir fruta principalmente, también en el spuntino de la media mañana, también sería recomendable fruta para tener factores antioxidantes, vitaminas, que son muy válidos, y principalmente incluir algo integral, como las clásicas tostaditas o la lonja de pan integral, alimenticio que es preferible también, si yo soy una persona cocinera que le encanta principalmente hacer dulce, tratar de hacer dulce en casa, con recetas tradicionales en casa. En el caso principalmente de los supermercados tenemos una grandísima cantidad de sustancia hidrogenada, aromatizante, que no hace falta principalmente introducir. Muy buena la respuesta, doctor. Bueno, toda mi vida tuve un gran problema intestinal de chiquita, y voy a aprovechar que lo tengo presente para preguntarle. Nunca en casa, como vuelvo a ser reiterativa, la carne roja no existe, excepto un asado cada 15 días o algo de carne, porque tengo hijos chiquito de 10 años y a él le encanta la carne. Después, mi vida normal no es de desayuno, es de tomar agua, medio litro de agua tibia a la mañana, porque me acostumbraron de chiquita por el tema de intestinal en el campo. Mi mamá, agua tibia, siempre agua tibia, nunca agua fría, a menos que sea 40 grados de calor, me encanta el agua tibia, y muchas frutas y muchas verduras. Porque el agua caliente
la bebida caliente engaña el cerebro y nos da un sentido de falta de hambre. Entonces también una manera para controlar el hambre, por eso es buena como costumbre. Sí, pero yo era chiquita cuando arranqué con el agua tibia, ahora soy mamá de 5 varones, abuela, pero la pregunta venía por otro lado. Doctor, hace 3 meses dejé de tomar y de inyectarme corticoides porque tengo artritis reumatoidea. Dejé hace 3 meses y en 15 días volví a mi peso normal, que eran 57 y 58 kilos. Hoy tengo 3 kilos arriba, pero porque mi trabajo es de estar guionando y escribir, y por ahí no puedo caminar estos 9 kilómetros de todos los días, pero sigo tomando mis 2,5 litros de agua, sigo teniendo la vida normal, pero muchas veces me despierto como hinchada, y muchos días estoy normal, amén de estos 3 kilos de más que hoy puedo decir, puedo disfrutar de una comida sin estar pensando que no comí nada en el día y solamente a media tarde y nunca una cena, porque estar hinchada por un corticoide. El corticoide hace terriblemente mal, lo tomé y me inyecté 7 años. ¿Cuál es lo contraproducente de haber abandonado? Porque estoy esperando un tratamiento que es totalmente distinto. Bueno, en algunos casos los corticosteroides son uno de los medicamentos que por excelencia que podemos utilizar por algunas enfermedades. Por cierto, persona que sufre de úlceras, problemas gástricos, intestinales o problemas debido a la diabetes, no puede tomar esos medicamentos porque sube la glicemia o provoca otro daño. Sí. Seguramente son medicamentos muy fuertes, que en comparación a los desinflamatorios como ibuprofeno, no tienen menos contraindicaciones, aunque lastimosamente en la medicina se encuentran esos medicamentos como uno de los más valiosos con respecto a una determinada enfermedad, principalmente por caso de hueso, articulaciones, como en el caso de usted. Aunque en el caso de la artritis reumatoide, yo también puedo recomendar la presencia de complemento alimenticio, de glucosamina combinada con la condroitina, porque es la única que puede ser implicada en el proceso de reparación del cartílago. Y se ha notado que esas dos sustancias juntas son muy beneficiosas por nuestro organismo, especialmente en este tipo de enfermedad, más del colágeno del ácido hialurónico. Claro, no, eso no lo sabía. Y ahora estoy en trámite de un tratamiento biológico que bueno, que después de 7 años se dieron cuenta que me estaba reventando el corticoide. Pero ¿por qué esperar tanto tiempo, no? Ese tratamiento biológico seguramente es un anticuerpo, así como se utiliza principalmente por el caso del cáncer, como estaba diciendo anteriormente, también eso sería una terapia biológica de inmunoglobulina capaz de reconocer que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Claro, y esta enfermedad, doctor, tiene también sus consecuencias, porque que hay días que no puedo ni cerrar la mano. Claro, exacto. Consecuencia que el estilo de vida cambia fuertemente, pero tiene que estar muy pendiente porque hay sustancias que pueden subir la defensa inmunológica, como la miel, la própolis, la jengibre. Esa sustancia no la tiene que comer porque estimula la misma enfermedad. Entonces, sí, por eso dejé el jengibre. En invierno el té de jengibre con miel en casa no podía faltar, pero lo tuve que abandonar porque me cayó un día mal al hígado, me hizo bolsa. En el caso de usted, claro. Doctor, charlando un poquito más de todo, que realmente estoy muy agradecida de todo corazón tenerlo y molestarlo, que usted tiene su familia y es horario de cena, no sé, allá en Italia. No se preocupe, de verdad. Quisiera pedirle a Fernando que pase el video del doctor, por favor, cuando está hablando de este tema de cáncer, porque no quiero finalizar el programa sin que todas las personas que nos están viendo puedan verlo. Por favor, Fernando, si me lo pones.
Bienvenidos a Cápsula Salud. Soy el doctor Ezio Caraccia y hoy hablaremos de una enfermedad clasificada como la segunda causa de muerte en el mundo. Estoy hablando del cáncer. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define cáncer una enfermedad caracterizada del desarrollo de células anormales que se dividen de manera incontrolada y que invade y destruye el tejido corporal normal. ¿Cuáles son las causas? Principalmente podemos incluir causas virales, hormonales, también obesidad, tabaquismo y el entorno, porque nos expone a más del 80% de sustancia potencialmente cancerígena. También mutaciones genéticas causadas de parte de agente físico o químico. El material genético celular, es decir, el ADN, es importante por la célula para dividirse, reproducirse y comunicar de manera correcta. A la hora de tener una mutación, podemos desarrollar una célula cancerígena. Normalmente, pero la célula puede contar sobre sistemas de reparación genética, como los genes antitumorales, como el caso el gen que codifica por la proteína P53. Esta proteína es capaz de reconocer un daño genético y determinar una respuesta de reparación genética. Lastimosamente però se ha observato que más del 50% de los tumores humanos son causados de una mutación que se verifica en el gen que codifica por la proteína P53 y como resultado tenemos el mal funcionamiento o la mancata producción de esta misma. ¿Cuáles son los síntomas? Principalmente podemos hablar de fatiga, cambio de peso, sudoración nocturna, fiebre, indigestión, malestar después de comer, sangrado o hematomas sin causa aparente, o cambio en la piel, como pigmentación amarillenta, enrojecimiento o oscurecimiento del lunar existente. Tenemos que aclarar, pero, que este tipo de síntomas también puede ser colegada a otro tipo de enfermedades o trastorno. Entonces será el diagnóstico que determinará el resultado final. ¿Cómo podemos diagnosticar el cáncer? Por medio de exploración física, donde el médico puede revisar la zona afectada, análisis de laboratorio, biopsia y también en diagnóstico por imagen, como rayo X o TAC. Tenemos pero que aclarar que el porcentaje de sobrevivencia al cáncer es directamente proporcional a la rapidez del diagnóstico. Hoy mismo la prevención es la clave fundamental para la sobrevivencia al cáncer. Una vez que tenemos resultado positivo, podemos proceder a la terapia. Esa última incluye quimioterapia, radioterapia y por fin la terapia inmunológica. Esa última puede contar sobre el auxilio de anticuerpo monoclonal o policlonal producido en laboratorio, capaces de reconocer una célula tumoral y destruirla o provocando la muerte o el mal funcionamiento, sin necesidad de determinar una alteración en las células sanas, cosa verificable en el caso de la quimioterapia. Si quieres aclarar más sobre este tema, te invito a consultar mi perfil Facebook o Instagram, Philokay Piso Health. Más allá de sentirte bien, conocerás el punto clave de todo. Retomamos, bueno, con el video del doctor, y hay una pregunta desde Bolivia que le están haciendo a Carlos. Carlos, ¿cuál es la pregunta? Sí, desde Bolivia me están escribiendo. Pritzi Antelo pregunta, ¿qué tal, doctor? ¿Cuál es su opinión del apio en ayunas? ¿Todos los días o día por medio? Pregunta. Bueno, principalmente el apio es una de las sustancias que al simple comerla se gasta la caloría contenida en el mismo apio. No he notado principalmente algún beneficio o contraindicaciones en ayuna o recién comido. Si es una costumbre típica de la persona, puede tranquilamente hacer. No hay ninguna contraindicación, pero tampoco he notado efecto beneficioso. Buenísimo, buenísimo, seguramente porque allá en Bolivia son de tener esa costumbre, ¿no? Muchas veces claro. Esos datos. Aquí principalmente en Italia lo utilizamos como aliño, pero la persona que está haciendo dieta sería una de los puntinos de la merienda
que puede llenar, pero sin cometer un pecado que pueda gastar los resultados obtenidos. Ok. Doctor, hay tantos mitos para adelgazar, ¿no? Porque también está el mito del agua con limón en ayunas, y tengo amigas que le han agarrado hasta gastritis de tanta agua con limón, porque durante todo el... También el agua con limón. El agua con limón y jengibre, porque solamente se tiene esta combinación de tres cosas. Es principalmente útil en un discurso de sangre, para alcalinizar nuestra sangre, que en este caso puede ser útil a la hora de tener una enfermedad debida a un proceso de inflamación. Porque el limón y el cáncer, el jengibre y cualquier tipo de fruta son sustancias alcalinas que ayudan a nuestra sangre a bajar el pH. Entonces, ¿y es cierto de las mandarinas, doctor? Comer suponte, un desayuno y después el desayuno, o en el medio del desayuno una mandarina, después en el almuerzo también como postre una mandarina. ¿Es cierto que la mandarina tiene estas propiedades? Realmente con cualquier tipo de fruta yo siempre recomiendo de incluir fruta o en el desayuno y media mañana, pero ya a la hora del almuerzo, quitar la fruta completamente, porque durante el almuerzo y después del almuerzo tenemos también un porcentaje de azúcar que puede ser colegado con el discurso de enfermedades inflamatoria, diabetes y todo eso. Por eso yo siempre recomiendo de incluir la fruta solamente hasta la media mañana. Así, digamos, un desayuno de frutas y agua ayuda mucho. El agua, sabemos que es necesario, pero hay personas que en su momento yo tomaba 3 litros de agua y la realidad es que sentía que estaba así, y ponía el dedo y me inflamaba. El agua así tomando de más, en exceso, ¿hace mal, doctor? Bueno, nosotros vamos a decir que a nivel de la cantidad que me está comentando usted, yo no recomiendo de forzar el proceso de tomar agua de manera así excesiva, porque un exceso de agua puede estresar los riñones y eso determina después otra patología. Entonces, es preferible estar entre 1,5 litros, 2 litros de agua. El agua puede ayudar seguramente porque ayuda toda la funcionalidad de nuestro órgano, de nuestra piel principalmente. Pero además de esa particularidad, ayuda principalmente el proceso de la masa fecal de nuestro intestino para que podamos tener una regularidad intestinal. Porque hay muchas enfermedades o trastornos que pueden ser colegados con un discurso de deshidratación. Por cierto, principalmente los diabéticos, porque son lo primero que anda a un encuentro a un proceso de deshidratación debido al azúcar muy alta. Pero el agua, además de todo lo que estoy diciendo, no tiene propiedad específica. Y con el tema de ejercitar el cuerpo, que el otro día decía mi compañero que sí, caminamos 60 cuadras, yo sin almuerzo, porque muy pocas veces almuerzo, pero no desayuno, lo mío es muy raro, pero por ahí me agarra esas locuras de comerme algo y darme un permitido, como fuimos a McDonald's a comer. ¿Cuántas cuadras se camina? ¿Cuántos kilómetros por día? Yo caminaba 9 kilómetros por día 2 meses antes de la pandemia. Bueno, en el caso del ejercicio físico es siempre bueno hacerlo, todos los días, un día sí, un día no, pero en el caso de actividad como caminar, trotar, que son actividades clasificadas como aeróbicas, porque la actividad deportiva y natación son anaeróbicas, es preferible no ir más de los 40 minutos, porque después de 40 minutos de actividad se estimula la producción de grasa endógena, porque es una respuesta de lo estrés. Y entonces podemos producir una actividad
de producción de grasa. Y entonces, en este caso, es siempre preferible estar entre los 40 minutos, no más, por una actividad aeróbica como es. Ay, buenísimo. Carlos, ¿alguna pregunta al doctor? No, me mató con esta al final porque encima de haber caminado 60 cuadras generamos más grasa. Bueno, la cantidad de grasa que realmente que se produce es muy pequeña, pero si yo lo sumo todos los días, eso sería un obstáculo al proceso de adelgazamiento. Ay, doctor, que lo tengo acá y que qué hermoso programa, me están escribiendo y está buenísimo que surja todo esto. Una consulta para Evilemos, así particularmente para mí. Mido 1,60 m. ¿Cuánto tendría que pesar esta mujer? Bueno, 1,60 m principalmente ya sería bueno estar alrededor de los 58, 60 kilos. Estoy perfecta entonces. Estoy ya divina. es un peso normal que principalmente yo puedo mantener. No me veo tan adelgada, no me veo tan gorda, pero tampoco tengo que temer el estrés, porque también a nivel de la mujer, a nivel psicológico, verse de una manera no aceptable puede influir sobre otros factores, porque en el caso de la mujer es muy ligero vamos a decir, la frontera entre la tranquilidad y el estrés, y eso condiciona todo el cuerpo y la funcionalidad del organismo. Entonces sería un peso que puede llegar a un máximo de 50 kilos, si quieres, 55 kilos. Bueno, mi peso hasta el año pasado, al mes de enero, febrero, que estuve en Mendoza, y desde que tengo más o menos 14 años, 15, mi peso fue toda mi vida, sin bajar ni subir, 56,5 kilos. Hasta el año pasado. De golpe, el corticoide hizo algo, de golpe me pasó, ¿eh? Venía con 5 años, casi 6 con corticoides, llevando un peso razonable, bien, pero de golpe fueron 3, 4 kilos que me levanté un día y sin entender por qué. ¿Fue el estrés también? Porque sube el azúcar. Porque sube el azúcar. Claro. Entonces el azúcar se convierte en grasa. Claro. El exceso especialmente. De paso, otro factor que provoca los glucocorticoides es la reducción de la masa muscular y la reducción de la densidad de los huesos, que no comporta osteoporosis. O sea, puede agravar también el proceso de la misma artritis. Sí. Pero qué interesante, doctor, usted sabe todo lo que hace. Un poco de cosas debido al conocimiento de medicina. Sí, por supuesto, pero está muy cultivado, se puede hablar de todo. Y no quiero finalizar el programa sin antes preguntarle, y bueno, con todo lo que está pasando a nivel del mundo, ¿no? Con lo que es el coronavirus, con el COVID-19, y sabiendo todo lo que ustedes han pasado y todas esas almas que se han perdido en Italia y que no podemos frenar. Y hablando ayer y haciendo hincapié de lo que charlamos telefónicamente del tema de la vacuna, Argentina lo vemos tan lejos, siempre estamos tan lejos de todo, y lo vemos muy como de la vereda de enfrente, y deseamos milagrosamente que nuestro país tan querido y con tantas personas de la salud como es usted, pudieran tener una varita y que en algún momento poder decir los argentinos pudieron, no sé, científicamente lograr algo pudiente, como en este caso. ¿Cómo están ustedes allá en Italia con este tema? Bueno, principalmente se ha hecho bastante estudio sobre el coronavirus. Se ha notado que por medio de una proteína tiene más afinidad con el discurso de la célula pulmonar, porque ahí la célula pulmonar tiene una particular proteína que se collega con el discurso del coronavirus, que permite al virus de entrar en los pulmones y causar evento trombótico que disminuye la cantidad de oxígeno y provocando así la problemática que se encuentra en esta particular patología. Se ha notado también que el utilizo de heparina, que es la normal medicamento que se utiliza en el caso de ACV, de infartos, que permite de diluir la sangre, es muy útil para tratar casos
de personas que están teniendo esta enfermedad. Y por cierto, Argentina tiene cantidad de ese medicamento. Sí. Ahora nosotros estamos ya pasando la tercera fase porque debido al proceso de encerramiento, de cuarentena y la posibilidad de utilizar mascarilla, lavarse muy frecuentemente la mano, evitar el contacto de la mano sucia con los ojos, lavar bien fruta y verduras y también material plástico porque la afinidad del virus con el plástico también se ha notado. Tuvimos, claro, un periodo particolarmente complicado, pero ya estamos saliendo, aunque hay distintos casos todavía en el norte y un poco aquí en Roma, pero son leves, suaves, porque debido al proceso del calor, el virus está perdiendo potencia. Ya no es lo mismo que se encontró en el mes de febrero. Yo me imagino que también en Argentina se atravesará este proceso, porque si Argentina resulta uno de los países recientemente afectados, en 2 meses ya saldrá de esta problemática, aunque en otoño es prevista la presencia de la vacuna, porque ya los conocimientos de los otros países se están logrando hacer y se están produciendo una vacuna que muy pronto estarán disponibles también para ustedes. Ojalá, doctor, qué esperanza que nos da, porque si bien estamos pasando momentos muy difíciles, y ahora el contagio son mucho más por día, y esas almas que se van son arrebatadas por este virus, que dejan, como digo, dejan una familia, dejan huellas, dejan historias, y que se vayan personas que quizás no tuvieron ninguna patología, ninguna enfermedad, ningún nada, y que se van, realmente es desesperante, ¿no? Y justamente siempre haciendo hincapié de Italia, de Estados Unidos, y ahora que se suma Brasil, y nosotros los argentinos que venimos en cuarentena de 91 días, creo, y yo llevo un poco más, y con este temor y sin saber cuándo, ¿no? Cuándo llegará esa vacuna milagrosa, que creo que va a tener bastantes cosas y creo que va a sanar mucho más que este COVID, ¿eh? Creo que va a tener más cosas. Hay una cosa, entre comillas, que siempre en el campo de la medicina se tiene que aclarar. Seguramente eso causará mucho miedo, pero es importante que usted lo sabe. El virus es un agente patógeno que siempre puede replicarse solamente infectando un hospedero, que sea una bacteria, una planta o una célula humana. Y el coronavirus, así como cualquier tipo de virus, también de la influenza, encuentra a un proceso de mutación. Entonces la vacuna que estará disponible ahora por este coronavirus, si el coronavirus mutará y se convertirá en una molécula diferente, esa vacuna no será suficiente, no será completamente inútil, porque el virus muta continuamente para tratar de lograr pasar la defensa inmunológica del hospedero. Por supuesto, pero que posiblemente en el caso del coronavirus, para que se vea esta mutación, se tiene que esperar como un mínimo de 10 años, pero puede ser antes o después, no lo sabemos. Quiere decir que vamos a estar siempre pendientes de bueno, el cuidado no viene mal, pero bueno, va a ser... Esta pandemia resultó, si queremos ver la cosa positiva, hizo entender a todos los países de cuánto es importante el conocimiento sobre los virus, la investigación científica, que por cierto en Italia fue trancada por todos lados. Entonces en Italia es posible conseguir medicamentos como vacunas más temprano si todos los países invierten un poquito más en la investigación. Eso vale tanto por los virus, cuanto por el cáncer, cuanto por cualquier tipo de enfermedades. Esta vacuna que se están haciendo pruebas tiene una medicación que está dentro de una de las tantas de aquellos que puedan tomar más de una o dos, ¿no? De las personas
con VIH. ¿Eso es cierto? Bueno, el VIH funciona de manera completamente diferente. Entonces, el caso del coronavirus, seguramente la vacuna puede ser útil en el caso, pero de esa particular enfermedad, pero no logrará hacer absolutamente nada contra el virus del VIH, ya que funciona de manera completamente distinta. Doctor, ¿usted cree que existe alguna medicación contra el cáncer o el VIH? Que no se esté sabiendo. Bueno, en el caso del VIH se ha notado últimamente, la última investigación, que en todas las personas de la península escandinava, como Noruega, Suecia y Finlandia, genéticamente non presenta nella célula del linfocita T un particular receptor que necesita el virus del VIH para infectar. Entonces, la persona de esta población son inmunes al proceso del VIH, no puede enfermarse de esta enfermedad. Y se está estudiando la manera, ya se ha logrado conseguir medicamento que sería más como una prevención. Yo al tomar ese medicamento puedo disminuir la exposición del receptor, impide a mí de poder, por ejemplo, acostarme con una persona con VIH sin tener el contagio. Pero esto me protege solamente por una semana. Eso es decir, que cada semana yo tengo que tomar el medicamento, pero servirá como un proceso de prevención. Y se ha creado este medicamento por medio de ese estudio que se ha hecho en Noruega. En el caso del cáncer hay muchísimo estudio que se está haciendo, se descubre proteínas que están implicadas en el proceso de crecimiento, de desarrollo tumoral, y yo tengo fe que de aquí a 10 años tendremos otro tipo de terapia que puede ser muy beneficiosa por ese tipo de enfermedades. Qué bueno que sería, ¿no? Qué bueno que sería. Nosotros ya podemos controlarlo de una manera tratando de cambiar nuestro estilo alimenticio y también tratando de alejarse de entorno tóxico, que son sustancias como gases, contaminaciones, que principalmente puede ser negativo. Está bien, doctor. Realmente le agradezco su tiempo. Gracias porque nos ha dejado muchísima enseñanza. Un doctor que, bueno, tiene su título, ha estudiado, pero cultivadísimo. Nosotros los argentinos todos valoramos muchísimo cuando del otro lado también nos pueden ayudar, ¿no? Porque es importante saber la opinión de muchos profesionales. Cada uno tiene su libro, cada uno piensa distinto, por más que sea una sola la manera, ¿no? Nada, doctor, agradecerle mucho, gracias por el aporte al programa en conjunto con Salud, que lo venimos haciendo desde el mes de diciembre y que, nada, que quedó una enseñanza muy grande para todos nosotros. Le agradezco muchísimo por el espacio que nos ha brindado usted, su tiempo. Muchísimas gracias. Y que tenga, bueno, un lindo día. Igualmente, cariños a la familia y nos estamos hablando. Muchísimas gracias. Igualmente, bueno, igualmente. Nos despedimos hasta el próximo lunes de 15 a 16 horas en Hablemos de Arte con Evi Lemos de Carlos Ruiz Matei. Muchas gracias. Adiós. Chao, nos vemos, gracias. Chao.